Tres historias para empezar el miércoles. En memoria del fiscal general, conocida la sentencia del Supremo que lo condena, el gobierno no se mueve de su juicio previo, pero renuncia a movilizar a los progresistas de España en defensa de la democracia, como diría Yolanda Díaz. O sea que asume el gobierno que agua pasada pues ya no mueve molino y deja a Óscar López y al ministro Puente pues el papel este de dúo productor de ocurrencias, tan del gusto de ambos por otra parte, para consumo de los muy cafeteros. Hoy toma posesión la nueva fiscal general del Estado, Teresa, que no del gobierno, Teresa Peramato. Sánchez mitinea en favor del feminismo y proclama que a él también le da lecciones el feminismo. Como secretario general del PSOE no se interesó por el caso Salazar en 6 meses y como presidente de gobierno no hizo indagación alguna sobre los monaguillos de Salazar que permanecían en la Moncloa. Pero bueno, asume el presidente su responsabilidad diciendo que la asume. Yes. Y en el día en que se entrega el Premio Nobel de la Paz en Oslo, permanece la duda sobre si podrá estar presente la premiada líder de la oposición venezolana, Corina Machado. El presidente electo, al que Maduro robó las elecciones, Edmundo González, confía en que este acto suponga un impulso a la transición democrática en su país. 11 de la mañana es la hora en la que en el Palacio de la Zarzuela tomará posesión, en presencia del rey, en presencia del ministro de Justicia, la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato. Ayer se formalizó el nombramiento en el Consejo de Ministros, una vez que ha pasado los exámenes previos del Consejo del Poder Judicial, no vinculante, del Parlamento, no vinculante, etc. A partir de ahora, pues depende de ella, claro. ¿El qué? Pues ser todo lo independiente que ella desee ser. La fiscal general del Estado la nombra el gobierno, o la elige el gobierno, la nombra el rey, pero no depende del gobierno. Será todo lo autónoma que quiera ser, todo lo independiente que quiera ser y todo lo beligerante políticamente que ella desee ser. Igual está un poco escarmentada la Fiscalía General del Estado con lo del fiscal general anterior y evita entrar en batallas del relato. Diríamos, bueno, la noticia de la jornada de ayer, como usted seguramente ya sabe a estas horas, pues es que el Tribunal Supremo emitió la sentencia, que son 200 y pico folios, la sentencia que condena, lo de la condena ya se conocía porque se conoció el fallo hace 20 días, ahora lo que se conoce son los argumentos para llegar a esa condena. Y lo que el Tribunal Supremo ha difundido es tanto la sentencia del tribunal como lo que se llama el voto particular o el voto discrepante, porque hay 2 magistradas, de los 7 magistrados que componen el tribunal, hay 2 que no comparten las tesis de la mayoría y que entienden que no ha quedado probada la culpabilidad del acusado y que por tanto se ha vulnerado o podido vulnerar la presunción de inocencia, que seguramente va a ser el argumento al que se agarre el acusado, o que utilice el acusado o el condenado ya, para pedir la nulidad de la causa y recurrir al Tribunal Constitucional, que en su derecho está. El Constitucional está para examinar si en algún momento se ha incumplido la Constitución. Para eso está el Tribunal Constitucional, no para corregir sentencias. Es verdad que hay una cierta polémica a este respecto, ¿no?, de hasta dónde llega la capacidad del Constitucional para corregir o neutralizar sentencias del Tribunal Supremo, y esto lo vamos a volver a vivir si ese recurso finalmente se produce, que todo indica que sí, y si el Constitucional en algún momento tiene que pronunciarse sobre si el Tribunal Supremo ha vulnerado algún derecho fundamental recogido en la Constitución del procesado, en este caso el señor García Ortiz. Argumentos para la condena, argumentos de la mayoría del Tribunal 5-2, o del Tribunal que condene, que juzga y que condena. Pues un poco los que ya se presumían, porque hay poca sorpresa en realidad en los fundamentos jurídicos o en los hechos que se consideran probados. El tribunal, como ya mencionamos aquí, da por probado, porque esto no es que haya que darlo por probado, es que lo asumió el propio fiscal general, que fue él quien dictó pasajes de datos reservados de las comunicaciones entre un abogado y un fiscal a una periodista, Mar Edo, del Departamento de Comunicación de la Fiscalía, para que se los difundiera a la opinión pública. Es decir, que eso es un hecho que nadie discute. El fiscal general le dictó datos reservados a una periodista para que toda la opinión pública los conociera cuando dictó la nota de prensa, y que esta es la otra parte que es la más discutida, digamos, que también es o el autor o el consentidor o el inductor de que se filtrara el correo confidencial, al menos a un periodista, que es el señor Miguel Ángel Campos, de la cadena SER. Porque entiende el tribunal, o entiende la mayoría de los magistrados, que no hay una alternativa razonable a esa hipótesis, y que además, esto que se llama la unidad de acto o unidad de acción, que ambas cosas están relacionadas. Es decir, que al final se hace la filtración y luego se hace la nota de prensa, o a la vez se está haciendo la nota de prensa en realidad, porque la nota de prensa lo que hace es oficializar lo que previamente se ha filtrado. Ya comentamos en su día, hace muchos meses. Claro, podría ser, digamos, preocupante desde el punto de vista de la opinión pública saber que alguien que conoce perfectamente la legislación lo que ha hecho es filtrar primero
un correo confidencial para luego poder hacer una nota de prensa alegando que él ya no revela nada porque ya había sido revelado. Claro, pero si eres tú mismo el que lo ha revelado, que el que lo ha filtrado, pues... Bueno, la discusión en realidad no ha cambiado nada en el debate público. Quienes estaban convencidos de la culpabilidad del fiscal general lo están todavía más. Quienes estaban convencidos de su inocencia y de la injusticia que se ha cometido, pues lo están también todavía más. Y por ahí van, como luego iremos comprobando, pues los periódicos de esta mañana, ¿no? Quienes estaban convencidos de la culpabilidad lo están más, quienes estaban convencidos de la inocencia se rasgan las vestiduras por lo que entienden que es una sentencia nada justa, a diferencia, dicen, del voto particular, que sí se lo parece. Bueno, más allá de eso está el debate político. Acuérdese, cuando se produjo la condena, cuando se difundió el fallo condenatorio, pareció que el gobierno estaba muy por movilizar a la sociedad. El gobierno está siempre buscando palancas de movilización de la famosa izquierda española que al parecer siempre está durmiendo. ¿Con qué movilizamos? Pues empezó la temporada con Gaza, con Netanyahu. Luego el fiscal general del Estado, pues vamos a movilizar con el fiscal general del Estado. Ahora parece que es la sanidad pública, el Grupo Rivera, el Hospital de Torrejón. Bueno, siempre están buscando como una bandera. Cuando se produjo la condena, se conoció el fallo condenatorio, parecía que por ahí iba a ir el gobierno, porque algunos ministros y una vicepresidenta la señora Díaz, se significaron mucho en ese sentido, ¿no? La sociedad tiene que plantar cara a una injusticia, defender la democracia, etcétera. Bueno, ahora ya parece que están en otro estadio, digamos, de esta historia. ¿Por qué? Porque ayer es verdad que Óscar López, que fue el primer ministro al que se le preguntó por la sentencia, había salido la sentencia, pues yo qué sé, media hora antes. Tiene 200 y pico folios, como le he contado. El ministro López empieza por decir que, bueno, él opina ya sobre la sentencia, a la vez que admite que todavía no se la ha leído. Bueno. He podido leer lo que he podido leer, porque acaba de salir, pero a la vista de lo que he podido leer y lo que le escucho a ustedes, conozco muchos guiones de Hollywood con menos creatividad que esa sentencia. Bueno, una opinión de una profundidad jurídica, pues verdaderamente encomiable, ¿no? He podido leer lo que he podido leer, se refiere a los titulares de los periódicos, de los periódicos digitales. La sentencia, pues no se la había leído, ni falta que le hace, que tampoco dijera lo que dijera la sentencia y iba a opinar lo mismo. El ministro López, el ministro Puente, el presidente del gobierno de España, que ayer volvió a mitinear, esta vez ante el público cautivo de la UGT, y sobre este asunto pues volvió a decir lo que siempre dice, ¿no? Que es que el fiscal general lo que ha hecho es defender la verdad frente a la mentira. ¿Hoy dan lecciones de qué? ¿De una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad y la institución de la Fiscalía General del Estado? Si quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso y quien tiene que exigir responsabilidad de la señora Ayuso es el señor Feijóo. La palabra que más repite Sánchez en todas sus intervenciones es Ayuso, como mucho más que Feijóo. Ayuso. Bueno, desde luego el fiscal general del Estado no ha sido condenado por haber defendido la institución y no ha sido condenado por haber defendido la verdad. Ha sido condenado por haber incurrido o cometido, a juicio del tribunal que lo ha juzgado, pues un acto ilícito y castigado en el Código Penal, que es la difusión pública o la revelación de datos datos que son reservados y a los que él ha tenido acceso por el cargo que desempeña, que esto sí que parece que quedó también acreditado en la vista judicial, que él tiene los correos porque se los ha pedido al fiscal que los tiene, que es el que ha intercambiado esos correos con el abogado Neira, el fiscal Salto, al que, como se recordará, sacaron del fútbol. Bueno, lo más relevante de las opiniones ayer de los ministros y del propio Sánchez, lo que en realidad no han añadido ya. Es verdad que siguen diciendo lo mismo que decían sobre la condena, pero ya no parece que haya llamamientos a la movilización nacional ni nada parecido a todo eso. Eso de la indignación que había recorrido todo el progresismo español y que hacía pensar que se iba a producir una reacción ciudadana, pues de todo eso no hay nada. Y al menos que a mí me conste, Yolanda Díaz pues tampoco ha pedido ya que se movilice nadie a la vista del éxito que había tenido hasta ahora con sus llamamientos anteriores. Estás diciéndole a la sociedad, movilícese en defensa de la democracia y no se mueve nadie, pues igual la que queda mal eres tú. Bueno, en este mitin que pronunció ayer el presidente Sánchez se refirió al caso Salazar y hizo esto que es un patrón de conducta en el presidente del gobierno. El patrón consiste en que incluso cuando admite que él ha hecho algo mal, a la vez se compara con alguien para colgarse una medalla. El feminismo nos da lecciones todos los días, a mí el primero. Y la gran diferencia entre la derecha y la izquierda es que nosotros, cuando recibimos esas lecciones, pedimos perdón y actuamos en consecuencia. A mí me da lecciones el feminismo. Gracias, presidente. A mí me da lecciones el feminismo, pero yo soy mejor que los demás.
Este es un poco el patrón de conducta de todas las actuaciones del presidente, que dice que él asume responsabilidades, aunque no consta cuál es exactamente la que ha asumido tampoco en este caso. Este caso es el caso Salazar, es decir, el ocultamiento durante 6 meses en el Partido Socialista de las denuncias que habían presentado unas mujeres, o la no diligencia a la hora de examinar, escuchar a las mujeres denunciantes, saber exactamente qué es lo que había sucedido. El secretario general del Partido Socialista, que yo sepa, sigue siendo Pedro Sánchez. Ayer la ministra Pilar Alegría, por cierto, admitió que fue un error irse a comer muy afablemente con su amigo Paco Salazar, cuando en realidad Paco Salazar ya había sido apartado de su puesto en el Palacio de la Moncloa, precisamente por las denuncias de acoso. Anoche se desveló, lo contó Cuatro, que hay otra denuncia o varias denuncias en un canal interno del Partido Socialista contra el presidente de la Diputación de Lugo, que es un socialista que se llama José Tomé. Al menos 6 mujeres, dice la información de Cuatro, dicen haber sufrido comentarios inapropiados, tocamientos y propuestas de empleo a cambio de favores sexuales del señor Tomé. De momento, la dirección del Partido Socialista en Galicia dice que no tiene constancia de que existan esas denuncias y supongo que hoy mismo se pondrá a la tarea de enterarse. Y a esta hora pues no se sabe dónde está María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz de este año. Sí ha podido, se supone, salir de Venezuela, ella misma lo había anunciado, pero de momento es que no hay noticias. Se ha suspendido la tradicional rueda de prensa que se ofrece antes de la entrega del premio y no se sabe en este momento si va a ser ella o va a ser su familia o va a ser Edmundo González, presidente electo de Venezuela, residente en España, quienes reciban hoy el galardón en nombre de la premiada. La ceremonia empezará a la 1 de esta tarde. Entre tanto, el gobierno de Maduro, pues en su mundo particular, en su realidad alternativa, pues trata de hacer creer a sus ciudadanos que hay una movilización multitudinaria entre los noruegos para defender al gobierno de Venezuela frente a esta oposición fascista y golpista y no sé cuántas cosas más. Hombre, algún noruego habrá que sea partidario del régimen bolivariano. Alguno habrá. Pero vamos, una movilización nacional tampoco parece que se haya producido allí.